¿cómo están? Mi nombre es Sara Pérez, yo soy médica rural del Hospital de Salgar. Hoy les voy a hablar sobre infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas son infecciones que afectan el tracto respiratorio. Recordemos que el tracto respiratorio va desde la nariz hasta los pulmones. No siempre que hay infecciones respiratorias quiere decir que los pulmones están enfermos. Las infecciones respiratorias son muy comunes en nuestro medio. Se presenta más que todo en niños menores de 5 años. Mundialmente es la principal causa de hospitalizaciones y la principal causa de uso de antibióticos. Estos antibióticos muchas veces no están indicados porque, como les digo, casi siempre son virus que no requieren otros tratamientos. Cada año ocurren incluso hasta 4 millones de muertes por estas infecciones cuando no se tratan adecuadamente o cuando no se cuidan las infecciones respiratorias. Los niños menores de 2 meses y los adultos mayores son los que se ven más afectados con infecciones graves o con complicaciones de las mismas. Aparte de esto, las personas que tienen sistema inmune débil, como por ejemplo las personas trasplantadas, las personas que tienen VIH o los enfermos crónicos que no están bien controlados, también pueden, complicarse un poco más fácil con estas infecciones. ¿Qué tan común es? Pues las infecciones, como les digo, es demasiado común, más que todo por virus. Las infecciones por bacterias o las neumonías pues graves no son tan comunes, pero siempre hay que estar muy atentos a cuando se presenten síntomas que sugieran que una persona puede estar complicándose, que enseguida se los voy a mencionar. ¿Cómo se transmite la infección respiratoria aguda? Generalmente es por el contacto directo. Cuando estamos en contacto con personas que ya están enfermas, cuando alguien estornuda o tose y está enfermo y no se tapa la boca, porque todas las partículas del virus o las bacterias se transmiten por el aire. Entonces es muy importante por eso taparse la boca cuando uno tose, lavarse bien las manos para así evitar el contagio. Bueno, hay ciertos factores de riesgo o ciertas condiciones que hacen que las personas se infecten con mayor facilidad o que se compliquen mucho más cuando presentan infecciones agudas, ¿cierto? ¿Cuáles son estos factores de riesgo o estas condiciones? Es muy importante entonces los niños menores de 2 meses, como les dije, las personas que de pronto no se han vacunado o los niños que tienen esquemas de vacunación incompletos, niños desnutridos o también adultos pues que tienen carencias nutricionales, niños pequeños que tuvieron bajo peso al nacer o que fueron prematuros pueden complicarse más con estas infecciones. Aparte de esto, el tiempo frío o los cambios bruscos de clima puede hacer que uno se enferme con mayor facilidad de estos virus. Muy importante la exposición a las partículas de humo, por ejemplo el humo de cigarrillo o el humo de leña, van a ser cosas que al estar expuestos a estas pueden producir mayores complicaciones o que se demore mucho más en resolverse la infección respiratoria. Digamos que el término de infección respiratoria aguda no muchos lo conocemos, pero los síntomas de estas son simplemente los síntomas de la gripa, que todos ya sabemos cuáles son: congestión nasal, estornudadera, puede dar fiebre, también tos, dolores de cabeza, desaliento, malestar general, los síntomas clásicos de gripa que conocemos. Sin embargo, es muy importante que en las casas estemos pendientes de cuando se presentan ciertos signos o síntomas de alarma, por los cuales sí hay que estar atentos, consultar al servicio de urgencias o estar pendiente, porque quiere decir que pueden haber algunas complicaciones. Bueno, los signos o síntomas de alarma. Entonces, vamos a estar muy pendientes en los niños menores de 5 años, que son los que más se enferman con estas infecciones. Entonces, que no empiecen a respirar muy rápido o con mucha dificultad respiratoria, que se le marquen las costillitas cuando empiece a respirar, que los niños empiecen a vomitar todo lo que comen o que no les reciban nada de comida. En los niños más pequeños, por ejemplo, que no reciban la lactancia materna. También niños que tengan fiebre tomada con termómetro. Recordemos que tener fiebre no es sentirse caliente, tener fiebre no es que nos salgan llagas en la boca al otro día, tener fiebre es tomársela con un termómetro y que esté más de 38 grados. Si a los niños o también en los adultos persisten con fiebre más de 38 grados por 2 días seguidos o 3 días, o incluso en los niños más pequeños siguen con fiebre a pesar de que les demos el acetaminofén, es un motivo para consultar. Muy importante en los niños chiquitos saber cuál es la dosis del acetaminofén, porque muchas veces nos preocupamos porque les damos el jarabe y no mejoran, pero posiblemente es porque no le estamos dando la dosis adecuada. Entonces, antes de consultar, verificar que sí estemos dando la dosis que es. Bueno, otro signo pues de alarma muy importante es en los niños más chiquitos, cuando se ponen muy irritables, lloran todo el tiempo, incluso después de cambiarles el pañal, después de darles comida, que sigan
constantemente irritables es un signo de alarma por el que deberíamos consultar a urgencias, ¿cierto? O cuando vemos que los niños empiezan con ataques o convulsiones, eso sí inmediatamente es un motivo para que vayamos a urgencias. En los adultos hay que estar pendientes cuando presentamos pues cuadros gripales, si empezamos con dificultad respiratoria o con mucha asfixia, en ese momento sí deberíamos consultar al servicio. Cuando llevemos más de 2 días con fiebre y esa fiebre no mejore, incluso después de tomar acetaminofén u otros medicamentos, en ese momento deberíamos consultar. O si empezamos con mucho dolor en el pecho al respirar o con mucha agitación para respirar, sí se debe consultar. ¿Listo? Entonces, digamos que todos estos síntomas son los que nos obligarían a consultar urgencias, pero como les dije, las infecciones respiratorias agudas la mayoría son por virus y la mayoría son infecciones muy leves que podríamos tratar en la casa. Entonces la idea es que aprendamos cómo tratarla en casa, cómo prevenirla y muy importante identificar los factores que sí nos harían consultar urgencias. Bueno, entonces ¿cómo prevenir la infección respiratoria? Inicialmente, pues como les digo que la transmisión es por contacto directo, entonces evitar estar en contacto con las personas que ya estén enfermas. Si por alguna razón debemos estar en contacto porque son niños pequeños o adultos con los que debemos estar acompañándolos, entonces lavarnos muy bien las manos, pedirles que se tapen la boca cuando estornuden o cuando tosan y enseñarle a los niños pues cómo hacer esto. Aparte de esto, digamos que en los niños y también adultos protegerse mucho del frío, de los cambios de clima. En los menores de 6 meses o en los niños más chiquitos tratar de dar digamos más líquido de lo normal. La hidratación es clave para poder mejorar de todos los síntomas de la gripa. Y en los niños que están con lactancia materna nunca se debe suspender, así lo veamos maluquito, decaído, antes la lactancia es la que le va a dar como las defensas para que se pueda recuperar de la infección. Entonces en los niños que estén con lactancia deben estar dando incluso hasta 10 veces la lactancia para mejorar esta parte pues como del sistema inmune. También en los niños pequeños e incluso en los adultos es muy importante mantener las fosas nasales destapaditas, porque eso es lo que va a hacer si estamos con mucha congestión, que empecemos con demasiada dificultad respiratoria y nos pongamos mucho más malucos. Entonces en los grandes pues obviamente estarse sonando constantemente cuando estemos tan congestionados, o si no, en los niños chiquitos hacer lavados nasales que se hacen con suerito o con solución salina, que eso se consigue pues en cualquier farmacia. Se hace con una jeringa, se lavan pues las fosas nasales y así el niño puede respirar mucho mejor y no ponerse pues como tan maluco. Bueno, aparte de eso, tratar de manejar los síntomas en casa, como les dije, con acetaminofén. En los niños muy importante saber la dosis según el peso. Hidratarse muy bien, se pueden tomar digamos aromáticas o jarabitos con miel. Muy importante nunca ponernos a dar antibióticos ni jarabes para la tos si el médico no se los ha ordenado. Las gripas no se tratan con amoxicilina. Cuando estamos con dolor de garganta o con tos o congestión, no necesariamente quiere decir que ya vamos a tener que ir a comprar jarabes de amoxicilina ni acitromicina ni nada de eso, sino que si vemos que empezamos a manejar los síntomas en casa, con lo que ya les dije, la hidratación, el acetaminofén y todo esto, y vemos que en 2 o 3 días no mejoramos, debemos ahora sí consultar al médico, no ir de pronto a comprar por nuestra parte antibióticos, porque como les digo, muchas veces ni siquiera sirven para nada, porque la mayoría de las infecciones son por virus. Si en algún momento los niños o los adultos presentan los signos o síntomas de alarma que les mencioné, es el momento para consultar a urgencias. ¿Listo? Porque en ese caso sí probablemente se deban hacer exámenes adicionales o hacer una revisión pues mejor del paciente, a ver si hay alguna otra cosa que haga que no esté mejorando este cuadro. Bueno, dentro de las infecciones respiratorias agudas quería hablarles de la tuberculosis, específicamente porque, a ver, las infecciones respiratorias son lo que llamamos pues como las gripas, pero pueden existir casos en que hayan gripas que no mejoran después de muchas semanas o gripas que tengan ciertos síntomas que son alarmantes por los cuales deberíamos descartar tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una infección, ahora sí, ocasionada por bacterias, una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria afecta los pulmones inicialmente, pero de ahí puede diseminarse y afectar muchos otros órganos como el cerebro, como los huesos, la columna vertebral y los riñones. Bueno, ¿por qué es importante hablar de tuberculosis? Realmente es porque en el mundo es un problema de salud pública en muchísimos países. Cada año se pueden morir hasta 2 millones de personas por esta infección.
Se dice que un adulto que tiene tuberculosis puede infectar entre 8 a 15 personas sin ni siquiera saber que tiene la enfermedad, o sea, sin hacerse el diagnóstico. Existe una relación muy importante entre los pacientes que tienen VIH con la tuberculosis, que la pueden presentar muchísimo más fácil. Los pacientes que de pronto tienen el sistema inmune débil, los pacientes que viven en condiciones de hacinamiento, situaciones de habitante de calle, también tienen, digamos, que una tendencia a sufrir más de este tipo de enfermedades por sus condiciones, pues, de vida. En Colombia es muy común la tuberculosis. Cada año hay aproximadamente entre 24 y 26 casos por cada 100.000 habitantes, que realmente es una proporción muy grande. Entonces hay que estar muy atentos a cuando se presenten síntomas que sugieran esta enfermedad para poder detectarla a tiempo, porque existe un tratamiento que está disponible, que el Estado siempre debe dártelo obligatoriamente, que dura aproximadamente, puede durar hasta 12 semanas, es un poco largo, pero digamos que es de fácil acceso y el diagnóstico también es muy fácil, entonces vamos a estar atentos a cuando presentemos algún síntoma que lo sugiera, que ya pues se los voy a decir. Esta enfermedad también se transmite, como casi todas las enfermedades respiratorias, por el aire, más que todo por la inhalación de las partículas pues que, digamos, salen de las personas que están infectadas. Es un poco más contagiosa, porque las personas que tienen tuberculosis, cuando incluso hablan o cantan, obviamente cuando estornudan o tosen, salen partículas que al inhalarlas por otra persona se convierten pues fácilmente en partículas infectantes y se puede contagiar muy fácilmente de la enfermedad. Entonces, cuando se sospeche que alguna persona tiene tuberculosis o alguna persona está con tuberculosis ya diagnosticada, siempre debe usar tapabocas y también la persona pues que está en contacto con ella. ¿Qué factores de riesgo o qué condiciones hacen que uno pueda sufrir más fácilmente pues esta enfermedad? Entonces, los pacientes desnutridos, los pacientes que están en condiciones de hacinamiento, como por ejemplo en las cárceles, pacientes que pasaron mucho tiempo en cárceles o pacientes indigentes, otros pacientes que por ejemplo tengan el sistema inmune débil, como les había dicho, con la infección también respiratoria aguda, pacientes que sean trasplantados, que tengan leucemia, que tengan VIH, los pacientes también enfermos crónicos, por ejemplo los diabéticos que no son juiciosos y son mal controlados, de pronto tienen un riesgo mayor pues, de sufrir esta enfermedad. Los niños menores obviamente de 2 meses, entre menor sea la edad les da obviamente mucho más grave la enfermedad, por eso hay que estar muy pendiente pues, de los niños con esto. Los síntomas entonces sí, digamos que ya son mucho más diferentes a los del resfriado común. Son pacientes que empiezan con una tos muy severa, tos que puede durar incluso más de 2 semanas, que no se quita con nada. Es muy importante aquí que tengamos en cuenta que no todas las personas que están tosiendo por más de 15 días van a tener tuberculosis. Los pacientes, por ejemplo, que sufren de asfixia, que sufren de POC y usan inhaladores en la casa, que tienen asma, o los pacientes que tienen muchas alergias pueden toser con cierta frecuencia, pueden toser incluso por estos 15 días, pero no necesariamente quiere decir que tengan tuberculosis, eso es muy importante. Bueno, entonces una tos que dure más de 15 días, obviamente sacando a todos los pacientes que ya les dije que pueden toser y no necesariamente van a tener tuberculosis, listo. Pacientes que empiecen con fiebres en la noche, fiebres obviamente tomada con termómetro, sudoración nocturna excesiva, que se levanten y la cama esté mojada de todo el sudor, que empiecen a perder peso sin tener pues ninguna intención, que no estén haciendo dietas ni mucho ejercicio y empiecen a perder peso inexplicablemente. O pacientes que de pronto empiecen a veces cuando tosen a toser sangre o que la flema salga con sangre, listo. Todos estos síntomas en conjunto hacen sospechar tuberculosis. No quiere decir tampoco que cuando presentemos estos síntomas ya se vaya a hacer un diagnóstico, sino que cuando algún paciente empiece con estos síntomas debe consultar inmediatamente al médico, obviamente por consulta externa, porque realmente si llevamos 15 días tosiendo, pues no es una urgencia como tal, pero debemos ir por consulta para que el médico nos mande los exámenes que son pertinentes para saber si tenemos o no esta infección. ¿Listo? Ya pues como para terminar, quería darles pues como unas conclusiones acerca de la infección respiratoria. Entonces a modo de conclusión, pues recordemos que la infección respiratoria entonces es una infección que ataca las vías respiratorias, todo el aparato respiratorio, que no es solo los pulmones, sino simplemente puede ser una infección alta, que es muy leve.
La mayoría, realmente casi en su totalidad de las infecciones respiratorias son provocadas por virus, por lo cual son infecciones leves que no necesitan antibiótico, que tienen muy buen pronóstico y más importante que se pueden tratar en la casa. ¿Listo? Hay muchas formas muy fáciles de prevenir y de tratar la infección respiratoria. Como les dije, entonces la higiene de manos, evitar el contacto con los otros, taparse la boca al toser o al estornudar y enseñar a los más pequeños. Y aparte de esto, la vacunación, fundamental en los niños. Aparte de esto, recordar que las infecciones pueden durar hasta 2 semanas. Si empezamos con infecciones que duran más de 2 semanas, ya con una tos que no mejora, tos con sangre, fiebre por la noche, sudoración en la noche, como ya les había explicado, entonces vamos a consultar porque en ese caso ya posiblemente podríamos estar pensando en una infección más grave o si necesitemos otro tratamiento o otra valoración por el médico. Pero si una persona presenta los síntomas, como les dije, de la gripa, puede iniciar en su casa el tratamiento por unos días con acetaminofén y si no mejora, ahí sí consultar. Muchas veces llevamos a los niños muy asustados o vamos con adultos pues asustados al servicio de urgencias cuando únicamente pues tienen una infección viral leve que se puede tratar en casa. Entonces, para que recordemos esto, muy importante la parte de la prevención, la parte de las vacunas y el tratamiento en casa, que es muy fácil y todos lo podemos hacer. Muchas gracias.